de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio. Y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución. El Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran, mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron una pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Esta es palabra de Dios. Salmo responsorial: nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Aclamación antes del Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba en pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Esta es palabra del Señor. Quisiera introducir esta homilía con la misma reflexión que el Papa Francisco hizo en su misa de esta mañana, comentando estos textos litúrgicos. Y el Papa la inicia con el Salmo que hemos leído hace un momento. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Evangelio y la primera lectura nos hablan de dos mujeres que están en una situación muy difícil. A ambas les quieren quitar la vida. Una es inocente y la otra es una pecadora. Ambas se enfrentan al juicio de los hombres. En el caso de Susana, ante unos hombres corruptos y mentirosos. Y en el caso de la adúltera del Evangelio, ante unos hombres hipócritas. En ambos casos se nos muestra al Señor
como el buen pastor, como el justo juez. Y aunque estas dos mujeres pasan por cañadas oscuras y por momentos de dificultad, el Señor no las abandona. Vamos a ver primero el corazón de estos hombres, el corazón corrupto, y cito también al Papa en su homilía de hoy, y el corazón hipócrita. En el caso de Susana, son dos hombres. No les importa que tenga que pagar con su vida. Cuando la conciencia se corrompe, como en el caso de estos dos señores, la vida se hace muy complicada y es muy difícil en una conciencia corrompida que el hombre se pueda convertir. No es imposible, pero es realmente difícil. En el caso del Evangelio, es un corazón hipócrita, y esto es quizás más común. Juzgamos a los demás sin tener autocrítica propia. Quien de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra, les dice Jesús. Y todos se van marchando, hasta que no queda ninguno. Es el corazón del hombre. ¿Cómo sanar nuestro corazón? Para no ser tan duros y a veces tan hipócritas, tenemos que ser realmente humildes, reconocer que somos pecadores. Y esto, que puede parecer muy simple, no lo es. A veces nos engañamos y nos endurecemos. Sin embargo, bastaría con que dijéramos lo del publicano: Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Eso es humildad y eso es capacidad de autocrítica. El otro, el fariseo, se comparaba con los demás para pensar que él era bueno y ellos no. No tenía capacidad de autocrítica. Estaba ciego ante sí mismo. No era capaz de reconocer sus propios pecados. Le faltaba humildad. Por eso, nos dice el Evangelio, el fariseo no pudo ser justificado delante de Dios. Quédense pues con esta idea. Un corazón convertido, un corazón que se hace capaz de recibir la misericordia de Dios, es un corazón humilde. El corazón que es capaz de reconocer sus propios pecados. Y que antes de juzgar a los demás, tiene esa madurez espiritual e incluso humana, de mirarse a sí mismo y de ver las cosas que en él no están bien. Y segundo, ver el corazón misericordioso de Dios, tan distinto del corazón de los hombres. Es una escena, la del Evangelio, tan hermosa y tan aleccionadora. En la película de la Pasión, Jesús recuerda este momento y se ve la mano tendida de Jesús y la mano también tendida de esa mujer pecadora que está en el suelo y levanta hacia la mano de Dios la suya propia. Cuando todos se han marchado, esa mujer no se marcha, se queda con Jesús. Algo le atrae en Jesús. Se queda porque es humilde, se queda porque reconoce su pecado y es capaz de entrar en el corazón de Jesucristo. Es la mano tendida de la humildad del hombre a la mano tendida de la misericordia de Dios. Y Jesús le dice: ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno.
Aquí está el corazón de Dios, el corazón misericordioso. ¿Quién de nosotros no tiene pecado? Todos somos pecadores. Y tenemos que reconocerlo. Basta ese pequeño paso de reconocer nuestro pecado para que Dios nos abrace con su misericordia. Y el amor de Dios levanta a esta mujer de su pecado y le pide lo que nos pide a nosotros cada vez que levantamos nuestro corazón a Dios y cada vez que en el sacramento de la reconciliación pedimos perdón por nuestros pecados. Vete y no peques más. Esa es la petición que Dios nos hace hoy y todos los días de nuestra vida. Pidámosle a Dios que podamos mantener un corazón humilde, capaz de reconocer sus propios pecados y una decisión firme de no volver a pecar. Que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
La sangre de Cristo. Vamos a hacer una pequeña oración para tener nuestra comunión espiritual. Es también la oración que el Papa Francisco dirigió en su misa de esta mañana. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando así la dicha de la comunión sacramental. Quiero ahora poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Así sea. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Después de darles la bendición, ahora en un momento del final de la misa, voy a exponer el Santísimo y a predicar la meditación de este retiro. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.
Bien, vamos a tener la meditación haciendo un comentario de las palabras que el Santo Padre dirigió el viernes pasado antes de la bendición Urbi et Orbi. Creo que posiblemente muchos de ustedes ya lo habrán visto por televisión o por internet y muchos también habrán meditado en estas palabras. Me pareció oportuno hacerlo en este retiro de Cuaresma porque de alguna manera nos sitúa también dentro de las circunstancias pues muy especiales y particulares que estamos viviendo por esta contingencia sanitaria. El Papa hace una meditación comentando el Evangelio de Marcos 4, 35, 41, la tempestad calmada. No leo el Evangelio, en esencia estamos hablando de que van los apóstoles con Jesús navegando por el lago y se desata una tormenta. Jesús está dormido en la popa de la barca y ellos, temerosos de que la tormenta hunda la barca, le despiertan y le dicen: no te preocupa que perezcamos. Y él les dice: ¿por qué tenéis miedo? ¿No tenéis fe? Esas son las palabras en las que fundamentalmente el Santo Padre centra su reflexión. No voy a repetir, obviamente, lo que el Papa dijo, voy a centrarme en tres ideas que ojalá puedan ayudarles en su reflexión y en su vida espiritual. Primero, el Papa Francisco, el Papa, como signo de esperanza. Segundo, un tiempo para centrarnos en lo que verdaderamente importa. Y tercera idea que comentaremos, la fe como un marchar, como un salir, como un caminar hacia donde Dios nos quiera llevar. Primero, para los que pudieron verlo por televisión, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Hubo imágenes muy significativas y si alguno no lo ha visto, le invito a que lo haga. Obviamente se puede meter al canal de la Santa Sede del Vaticano y ahí lo puede ver grabado. Es realmente precioso. Como les digo, hubo imágenes muy significativas. El Papa caminando solo hacia el lugar en el cual iba a hacer la meditación sobre este texto evangélico, en una plaza completamente vacía. El Papa ante la imagen de la Virgen, María Salus Populi Romani, que habitualmente está en la Basílica de Santa María la Mayor y a la cual los romanos desde hace siglos le tienen una especialísima devoción y le rezan precisamente por la salud del pueblo romano y por el mundo entero, claro. El Papa rezando, otra imagen, y besando el crucifijo de San Marcelo, que está también en Roma, un crucifijo que los romanos en el siglo XVI sacaron cuando había una peste muy grande y que protegió a la ciudad de aquella dificultad por la peste. Vimos al Papa adorando a Cristo Eucaristía, vimos al Papa dando la bendición ante una plaza completamente vacía, pero que en realidad se extendía, ¿no?, espiritualmente y a través de los medios virtuales a millones y millones y millones de personas que lo estuvieron viendo. ¿Qué nos han podido evocar esas imágenes a los que los pudimos ver? Y bueno, yo les comparto mi experiencia personal. A mí, sobre todo, me evocó una gran esperanza, ver caminar al Papa solo en aquella plaza vacía
en una tarde gris, lluviosa, para dirigir al mundo unas palabras de consuelo, una llamada a la fe. Esas imágenes, a mí personalmente, y supongo que a muchísimas personas, a millones de personas, nos llenaron de esperanza. No estamos solos. El vicario de Cristo recoge de alguna manera las penas de la humanidad en medio de esta tormenta y reza por la humanidad. Ya le había dicho Jesús: tú fortalece en la fe a tus hermanos. Y ahí tenemos al Papa fortaleciéndonos en la fe. Ver y escuchar al Papa era la seguridad de que no estamos solos, de que Cristo, por su vicario en la tierra, nos infunde paz y esperanza. La tradición cuenta que cuando salía de Roma, en la persecución del emperador Nerón, San Pedro se encontró con Cristo, que venía en sentido contrario, entrando a la ciudad. ¿Dónde vas, Señor?, le preguntó San Pedro a Jesús. Quo vadis, Domine? Incluso hay hoy en día una iglesia en el lugar que supuestamente, según la tradición, fue la del encuentro de San Pedro con Cristo. ¿Dónde vas, Señor? Quo vadis, Domine? Voy a morir con mis hermanos, le dijo el Señor a San Pedro. Y él, avergonzado porque estaba saliendo y huyendo, regresó para compartir la suerte de sus ovejas. Creo que eso es lo que evoca en nosotros la imagen del Santo Padre el pasado viernes. Dios no nos abandona. Nunca estamos solos. La segunda reflexión. La tempestad, cito las palabras del Papa, desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades. Los apóstoles en la barca ante la tempestad tienen miedo, se ven vulnerables, se puede hundir la barca. Nosotros también en esta situación nos vemos ante esta tormenta vulnerables por nuestra salud física, vulnerables por las consecuencias económicas que todo esto puede tener para mi vida familiar, para la sociedad, para el mundo entero. Los apóstoles temen que la barca se hunda y le dicen al Señor: ¿no te importa que perezcamos? Lo despiertan. Muchas veces nosotros recurrimos a Jesús y lo despertamos en nuestro corazón, porque allí lo teníamos dormido o semidormido. Cuando nos sentimos vulnerables, cuando las cosas no van bien, es parte de la psicología humana. Sea cual sea la razón por la que volvemos a Dios, siempre será algo bueno. No importa. Ojalá no fuera por temor, pero si este es el detonante o el primer paso para obrar una conversión en nuestra vida, sea bienvenido. Por lo tanto, cabe preguntarse si todo esto que está sucediendo no será también una oportunidad para subir un peldaño más en el camino de nuestra conversión, de nuestra santificación y de nuestro acercamiento a Dios. Para muchas personas, que no es el caso, supongo, de ustedes como miembros del reino, será la oportunidad quizás de reencontrarse con Dios. Para muchos también, Dios lo quiera, será la oportunidad de dar un paso más, de despertar también quizás a un Cristo que en nuestro corazón y en nuestro interior podría estar algo dormido. Dice el Papa que este sea un tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no es necesario. Es,
Por lo tanto, una oportunidad para saber si Dios es realmente el centro y lo más importante en nuestra vida. Puede ser un tiempo de gracia y creo que así lo tenemos que aprovechar. Y recordar aquella repetidísima frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Realmente tenemos nuestro corazón puesto en lo esencial? El camino de Dios para cada uno es distinto. ¿Qué me quiere decir Dios a través de estas circunstancias por las que estamos pasando? Y al fin y al cabo, como les digo, son también momentos de gracia. Y bajo esta perspectiva tenemos que aprovecharla. Y por último, una tercera reflexión: el camino de la fe. La fe, más bien, como un camino. Cuando los discípulos despiertan a Jesús y le increpan, reclamándole que parece que no le importa que perezcan, él les responde: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Y el Papa, en su reflexión, dice lo siguiente: Señor, nos diriges una llamada a la fe, que no es tanto creer en que tú existes, eso casi lo damos por supuesto, sino un ir hacia ti y confiar en ti. Esto es bellísimo. La fe es un camino. Recordemos la figura de Abraham, nuestro padre en la fe. Sal de tu tierra y vete a otra que yo te mostraré. El autor de la carta a los Hebreos dice a propósito de Abraham y de su camino en la fe: ha obedecido Abraham a la llamada de Dios sin saber a dónde iba. San Juan Pablo II hace un bellísimo comentario sobre lo que es la fe en Abraham y lo que debe significar la fe en la vida del hombre. Y eso lo podemos aplicar, yo lo quisiera ahora aplicar a nuestras circunstancias actuales. La fe como un camino. Cito al Papa San Juan Pablo II: hemos sido elegidos y llamados para marchar. Y no somos nosotros quienes establecemos la meta de ese camino. Lo hará aquel que nos ha ordenado marchar, el Dios fiel, el Dios de la alianza. Es Dios que en estas circunstancias también nos saca. ¿De dónde nos saca? ¿De qué país nos saca? Y eso es lo que cada uno nos tenemos que preguntar, porque Dios nos llama todos los días en la vida. Y la fe es una respuesta a ese llamado de Dios. Es un caminar hacia donde Dios nos lleva. No sabemos dónde terminará ese camino, y no me refiero ahora a estas circunstancias especiales, me refiero en general a la vida toda. Pero la fe es un abandono en sus manos para caminar haciendo su voluntad y llegando siempre a esa meta, que es lo que Él vaya queriendo de nosotros en la vida. La fe también ahora es un partir, un marchar, un salir de nuestras seguridades, aunque a veces Dios nos saca de esas seguridades medio a la fuerza, un abandonarnos a nosotros mismos, sabiendo en quién hemos confiado. Para las naciones, para este mundo globalizado, para cada uno de nosotros, para nuestras familias, esta pandemia es una oportunidad de renovar nuestra fe, de responder a la pregunta de Jesús: ¿aún no tenéis fe? Y nosotros tenemos que responderle: sí, la tengo, y quiero seguir caminando hacia ti, aunque no sepa bien a dónde voy ni lo que me depare el futuro. Ahora y siempre. Dice San Juan Pablo II estas bellísimas palabras sobre la fe de Abraham. Desde Abraham, la fe de cada uno de sus hijos comporta ir continuamente más allá de lo que amamos, de lo que poseemos o nos es bien conocido.
para asomarse al horizonte de lo desconocido. Todos estamos invitados a superar las fronteras de lo consabido y cercano. Estamos invitados a dirigirnos hacia Dios. Esto es la fe, un camino, un marchar, que tiene siempre como objeto, como meta, la voluntad de Dios. Veamos a Jesús en los momentos anteriores a su pasión. Cuando llega su hora, Jesús dijo a los suyos que estaban en el huerto de Getsemaní, Pedro, Santiago y Juan, los discípulos especialmente amados, levantaos, vamos. No era solo él quien debía ir hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre, sino también ellos con él. Jesús también recorre ese camino y invita a sus discípulos a ir con él. Y lo sigue haciendo con nosotros todos los días de nuestra vida. Confiemos pues mucho en Dios siempre, también en estos momentos de contingencia sanitaria mundial. El amor de Dios no nos impondrá cargas que no podamos soportar, ni nos planteará exigencias a las que no podamos enfrentarnos. Contaremos siempre con la ayuda necesaria. Termino con nuevamente unas palabras de San Juan Pablo II al hacer estas reflexiones y en las cuales él hace referencia a una reflexión personal, a una experiencia personal. Hablo de esto, lo que estamos comentando sobre la fe, desde un lugar al que el amor de Cristo Salvador me ha llevado, pidiéndome salir de mi tierra, Polonia, para dar fruto en otro sitio por su gracia, Roma, el pontificado. Por eso, haciéndome eco de las palabras de nuestro Maestro y Señor, repito yo también a cada uno de vosotros. Y lo sentimos eso como dicho a cada uno en su corazón. Levantaos, vamos. Vamos confiados con Cristo. Él será quien nos acompañe en el camino hacia la meta que solo Él conoce. Tengamos ahora 2 o 3 minutos de adoración ante el Santísimo y después terminaremos con la bendición.
buenas noches a todos. Ojalá que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien de salud. Aquí los padres en la comunidad, un servidor, vamos a seguir rezando mucho, que Dios les conceda mantenerse muy unidos a Él, conserve y aumente tanto su salud física como espiritual. Que Dios los bendiga mucho y ojalá que pronto nos podamos ver también presencialmente en ese paraíso que es Costa Rica. Gracias y muy buenas noches.